por eso que queremos ahondar sobre el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, anunciado en el marco de la cumbre del G7. Abrió un debate global sobre si estamos ante una salida diplomática exitosa o ante una derrota estratégica de Washington. Los términos difundidos por medios internacionales incluye cese de hostilidades, reapertura del estrecho de Hormuz, alivio de sanciones, descongelamiento de activos iraníes y una negociación de 60 días para un pacto definitivo. Para algunos analistas, el acuerdo muestra pragmatismo de Trump. Para otros, entre ellos nuestro invitado, representa una derrota profunda de Estados Unidos y de Occidente, comparable en escala histórica a Vietnam. Conversamos entonces con Adriano Rivadeneira, historiador y analista internacional. ¿Cómo estás, Adriano? Muchas gracias por la invitación, súper bien, gracias, Juan. Oye, partamos entonces por tu tesis. Sí. Pues tú sostienes que este acuerdo es una derrota absoluta de Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, existen las dos fases de una tregua, de un cese al fuego, de un memorándum. Esto es previo a una paz, ¿ya? Se supone que va a durar 60 días, va a haber introductorios varios, pero ya en el lenguaje político, por parte occidental, denota una derrota. Y eso es siempre interesante verlo en dimensión antropológica, porque las guerras se ganan y se pierden en esa dimensión. No solo en la dimensión táctica, en la dimensión, digamos, militar, en la cual, por lo demás, Estados Unidos también fue derrotado. Porque no ganó. Esta guerra la comienza Estados Unidos. La comienza Estados Unidos con Israel. Arrastrado por Israel. De alguna manera sí. Pero porque Israel está en una especie de intento muy cojo de ser imperio. ¿Ya? Lo que pasa es que tú no puedes ser imperio con 14 millones de habitantes. Eso no va a resultar. Pero al margen de eso, y no es un detalle, Israel no firmó, no estaba incluido en el memorándum en cuanto tal, en cuanto, digamos, mutuo reconocimiento, y eso pasa también por una falta de mutuo reconocimiento de los respectivos gobiernos. Ahora, ¿qué pasó? Estados Unidos fue a firmar el pacto. Los iraníes no se movieron de Irán a la hora de firmar, y no es un detalle, ¿ya? Eso es lo primero. Cuando Estados Unidos, por eso yo tiendo a compararlo con Vietnam, cuando Estados Unidos firma la paz con Vietnam del Norte, va a París, que es, digamos, la capital de Francia. Vietnam era una colonia francesa. Entonces, el lenguaje simbólico en la política es súper importante, ¿ya? Porque ahí está expresado el poder en términos fácticos. El hecho que Estados Unidos vaya al G7, o sea, con los compañeros del mundo occidentalista, no tan occidental cuanto occidentalista, vaya a Europa a firmar este acuerdo, con al lado el presidente francés de nuevo, igual que en Vietnam. A mí me llamó mucho la atención y demostró una profunda debilidad y también te cuenta mucho sobre lo que los Estados Unidos estaban haciendo en este conflicto. O sea, acompañando a Israel. Los norteamericanos nunca quisieron meterse en este conflicto. Es muy interesante ese reportaje, el de New York Times, que hablaba sobre justamente de qué manera Trump fue arrastrado por Netanyahu, que fue a la Casa Blanca en una operación política para que se metiera entonces en este conflicto. Claro, o sea, los norteamericanos están desde Obama II tratando de replegar de Medio Oriente, dejando a Israel como, digamos, agente hegemónico en la región por cuenta de ellos, ¿ya? Eso se llaman los Acuerdos de Abraham. Los Acuerdos de Abraham llevan más o menos 15 años tratando de armarse, y aquí tú estás viendo un poco la caída de esos acuerdos. Están empezando a verse las grietas, y el memorándum lo deja aún más claro. O sea, aquí se deja la gestión del estrecho a Irán y a Omán. Se le promete dinero, que por lo demás ya es iraní, pero además una inversión profunda por parte de Estados Unidos, que está pagando reparaciones de guerra fundamentalmente con esa promesa de dinero. El tema del uranio, que era uno de los fundamentos, ¿no?, del relato, contradictorio y errático, por supuesto, por parte norteamericana,
Yo vi a Trump en el mismo G7, en la misma reunión, diciendo 5, 10, 15 años. Eso significa que no tiene años, que no tiene fecha. No tiene fecha de comienzo, digamos, del desmantelamiento del programa nuclear iraní, ni fecha de término. Eso significa que no está. ¿Ya había posibilidad de que Estados Unidos, bajo tu perspectiva, no perdiera? Porque parece que las cosas, incluso al momento de entrar, ya no pintaban bien para Estados Unidos. No, a ver, aquí hay que entender... Era una derrota anunciada. Era una derrota anunciada y muy profunda. ¿Ya? Es grave lo que pasó. O sea, en la trayectoria de un país como Estados Unidos, que está tratando de nuevo, de desplegarse de la región, para dejar a los israelíes ahí, y la primera prueba de fuego real sobre el conflicto, los norteamericanos, que son el poder hegemónico en el mundo sin duda alguna, no solo pierden estratégica, o sea, políticamente el conflicto, sino que además, al parecer, dejan solos a los únicos aliados que tienen en la región, que son los israelíes. Porque si tú replegas de la región, si tú declaras esta tregua con un país con el que estabas en guerra, con el cual perdiste, y en el memorándum lo único que hay escrito son promesas por parte norteamericana a cumplir. Irán no tiene ningún compromiso con esta paz, y Estados Unidos tienen todos los compromisos con esta paz en los 14 puntos. Entonces, dejar solo ahí a Israel, que es la wild card, porque no sabemos qué van a hacer. Se están comportando de manera muy autónoma. Se están desligando de Estados Unidos de manera muy, muy concreta, y no desde esta administración, sino que desde la anterior, desde Biden. Que los israelíes no están obedeciendo, entre comillas, a los norteamericanos, que no los están siguiendo en el ritmo con el que los norteamericanos quieren retirarse de la región. Y eso es complejo, eso es un problema complejo. Yo creo que eso es uno de los puntos débiles del acuerdo. Esta guerra la empezaron 3 entidades y hay 2 que firmaron. ¿Con qué aliados se queda Netanyahu ahora? Netanyahu no tiene aliados en la región. Pero a nivel internacional, porque Trump en un momento somos nosotros. Chile, Argentina, o sea, países que no tienen ninguna relevancia en absoluto en el contexto internacional. O sea, Israel no podría estar más aislado políticamente en este minuto. Si incluso los norteamericanos van a firmar con Irán sin ellos un acuerdo así, que es humillante por lo demás. O sea, a mí me impresionó ver a Donald Trump plegado hacia adelante firmando ese pacto con el presidente francés riéndose al lado. Eso es súper relevante. Igual en el caso de Donald Trump, él es un maestro en las comunicaciones y ha sabido mostrar una derrota como victoria. ¿Tú crees que va a ser posible mostrar esta derrota como victoria para los suyos? Yo creo que el relato de salida, ¿no? La exit strategy, como la llaman ellos, siempre es importante. Y el relato es siempre importante. Sobre todo con tus propios aliados. Y los europeos no son tan ingenuos, claro, no tienen tampoco ninguna relevancia absolutamente en lo que está pasando. Son un actor terciario. Pero el relato de salida es súper malo. Es súper malo y está siendo acogido súper mal en Estados Unidos. O sea, yo vi a Vance, al vicepresidente, hablando de if you behave, o sea, si los iraníes se comportan, vamos a dejar de atacar. Pero eso es ficción. Y hacer un llamado a lo que no lograron hacer las administraciones anteriores, o sea, replegarte hacia tu política interior, siempre es una mala señal cuando se pierde una guerra. Considerando también que Donald Trump, uno de sus relatos de campaña era que se había perdido mucha plata yendo afuera. Sí. Con intervenciones militares. Claro que sí. Y de hecho, yo estoy convencido que los norteamericanos nunca quisieron esta guerra. Las guerras nunca son económicas. Eso hay que sacárnoslo de la cabeza. Para los imperios, la economía, la finanza, los recursos son instrumentos de potencia, no son el fin del ejercicio del poder. Sí, hay gente que gana plata, pero es secundario. Está difícil, está súper difícil. Y si Estados Unidos quedó así, tan mermado, ¿de qué manera está quedando entonces Irán? ¿Cómo lo vemos ahora? Bueno, Irán es un país que está viviendo muchísimas dificultades. O sea, es un país que sufrió una guerra por parte de 2 potencias, digamos, desde el punto de vista táctico mucho mayores. Los daños en Irán son evidentes, pero yo vi las manifestaciones en plaza masivas
en varios puntos del país que están reclamando que los acuerdos son demasiado permisivos con los Estados Unidos. O sea, para la población iraní, están ganando demasiado poco de esta victoria. O sea, la lectura interna por parte de la población es de, podríamos haber conseguido más, digamos, entre comillas. Y eso también es súper interesante verlo. Se sienten ganadores porque ganaron. Es súper interesante también porque ven también muy debilitado a Donald Trump. Está muy debilitado Donald Trump. Políticamente está muy debilitado y mediáticamente, digamos, desde el punto de vista de la tensión mediática que hay alrededor del conflicto, alrededor de las relaciones bilaterales con Israel. Y claro, y también ganaron pensando que ellos atacaron y mataron a sus líderes más importantes también. Eso es súper curioso. Los norteamericanos creen, porque siempre proyectan su propia manera de ser hacia el otro, y eso porque tienen muy poca curiosidad del otro, en definitiva, que es uno de los grandes pecados que tienen los norteamericanos en general. Saben muy poco del otro. Estás diciendo de una manera muy elegante que es una sociedad simplona. No. O sea, no, yo no diría eso. Yo creo que está en la naturaleza antropológica de la educación que reciben los norteamericanos en estar poco interesados en el otro. Y en general, cuando realizan guerras, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que las han perdido casi todas, o sea, no las han ganado casi ninguna, si quieren ser, digamos, más menos absolutos con el término. Ellos son la ciudad sobre la colina. Esto es súper importante entenderlo en la dimensión antropológica norteamericana. Ellos son los primeros estadounidenses que llegan a América. Alrededor de 1600 era gente que estaba escapando por razones religiosas de Gran Bretaña. No estaban escapando. Y la dimensión de ser la ciudad sobre la colina, un faro en el mundo, los hace cometer errores antropológicos banales, que banalmente, de nuevo, tienen que ver con la poca curiosidad del otro. Entonces pensaron que decapitar un régimen en un imperio trimilenario como el de Irán iba a ser suficiente para que la población se sublevara, reaccionara y hiciera este regime change. Eso es una estupidez, banalmente. Pero igual, en el mismo reportaje que te comentaba del New York Times, una de las advertencias que le hizo el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos a Donald Trump era decirle que eso de que le prometió Netanyahu a él de que si eliminaba a los altos líderes podía tener el control total, era mentira. Eso lo sabía la inteligencia. Sí. O sea, los israelíes saben perfectamente, conocen muy bien la dimensión antropológica persa. No, pero me refiero a la inteligencia norteamericana. Fueron las advertencias que le decían. Claro, pero también por otra parte, todos los servicios de inteligencia norteamericanos dijeron lo contrario. Dijeron, no solo Irán no está capacitado para los próximos años tener una bomba atómica, que fue uno de los relatos que hizo partir este conflicto, sino que decían, Irán no es una amenaza para Estados Unidos. Y los responsables de inteligencia, del antiterrorismo, dimitieron todos. Renunciaron todos. Kent, creo que se llamaba este ex ranger del ejército que perdió a su señora en la guerra contra ISIS, a un militar experto, digamos, no un bolchevique, ¿okay? Para entender, no exactamente una persona de izquierda, no un progresista, que era el responsable del antiterrorismo en Estados Unidos, que digamos viene del sector MAGA, del sector base de Trump, este sector al que le prometieron que no íbamos a hacer la guerra en el extranjero sin tener idea de lo que estábamos haciendo, que no íbamos a ir a gastar dinero en esto. America First, ¿cierto? Él dimitió después de haber entregado un informe bastante detallado sobre las razones por las cuales Estados Unidos no debería ir a una guerra con Irán, porque Irán no es una amenaza para Estados Unidos, no es tan cerca de la bomba atómica. Los israelíes llevan 30 años mintiendo sobre eso y por lo demás no veo por qué. Yo no veo ninguna razón, así como, digamos, poniéndome más político, del por qué Irán no debería tener deterrente nuclear mientras que Israel lo tiene ilegalmente y no declarado. Porque después del 48 los israelíes accedieron a la bomba atómica robándola. Hay varias advertencias de las Naciones Unidas que les piden regularizar su situación, pero ahí de nuevo es todo tan complicado con Israel. Israel es un país sin constitución. Israel es un país que no tiene fronteras oficiales.
Ese es el actor con el que estamos lidiando aquí también. Y de nuevo, la complejidad del acuerdo que se acaba de cerrar tiene que ver con Israel, porque Israel no está firmando el memorándum, no es parte del acuerdo. Si los norteamericanos van a firmar unilateralmente con Irán un acuerdo así, el mensaje que le llega a Israel es que estáis solos. ¿Sí? Ese es el lenguaje político de lo que se quiere expresar, porque el presidente de Estados Unidos tuvo que tomar un avión, atravesar el Atlántico, ir a Europa a una reunión del G7 con los supuestos clientes norteamericanos, o sea, con puros países clientelares, puros países que están ocupados por Estados Unidos, con bases militares nucleares, ¿eh? Que no es un detalle. Y declarar solo concesiones para Irán en ese memorándum. Es una humillación profunda, ¿eh? O sea, es grave, es lo que acaba de pasar. Y Israel en este minuto no tiene prerrogativas, no tiene acción política ahí. Adriano, ya para ir cerrando, ¿y cómo queda China? Porque también es otro actor más de lejos que amenaza la hegemonía de Estados Unidos. ¿Cómo queda China? China tiene una actitud muy inteligente para con los conflictos de países ajenos. No ayudes a tu enemigo a no equivocarse. Entonces deja que cometan errores. Los chinos sabían, por supuesto, que esto era un error, que iban a perder tiempo. Los turcos también lo sabían, y Turquía se está preparando a un conflicto con Israel. Ojalá que no, pero se ve mal. Y los chinos se vieron muy dañados por el tema de Hormuz, ¿ya? Y los vecinos de China también, y la India, Pakistán, son los países que de mayor manera sufrieron el bloqueo del estrecho y las consecuencias financieras y digamos, geopolíticas del conflicto. Pero China, de aquí, sale como siempre, ¿no? Con el poder hegemónico que están poniendo en discusión, la globalización norteamericana, dañada, con menos credibilidad con Occidente, o sea, con sus clientes, con menos credibilidad ante la opinión pública y la atención pública y mediática. Y claro, el régimen de Irán está ahí, y dicho entre comillas y saliendo un poco, el régimen de Venezuela también quedó ahí. ¿Okay? O sea, aquí las victorias son relatos casi psicoanalíticos. O sea, aquí de estratégico no estamos viendo nada por parte de Estados Unidos, solo derrota. Ok, perfecto. Muchas gracias, Adriano, por haber estado con nosotros y comentar todo lo que dejó entonces este acuerdo de Irán con Estados Unidos. Que esté muy bien, nos estamos viendo. Muchas gracias por la invitación.